De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén.
Vamos a inclinar nuestro rostro para tener nuestra oración de invocación. Te pediría que estuviéramos ahí en conexión con Dios en oración. Buen Padre Celestial, hoy te doy gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Hoy pedimos, Señor, tu bendición y que nos acompañes, Señor, a través de este servicio del corazón ardiente. Que tú estés con nosotros, Señor, y que tú, Señor, hagas en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos celebrando el culto del corazón ardiente. Aquella experiencia que tuvo Juan Wesley en 1738, un 24 de mayo. Es por eso que quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que tengamos esa experiencia. Y es por eso que escogí este lugar, porque en esa calle, Alderete, era una casa pequeña, era un lugar pequeño, no sucedió en una grande catedral, no sucedió en su iglesia, sucedió en un lugar pequeño, en un lugar que a lo mejor es un lugar menos esperado para él. Por eso quiero invitarlos a que pasemos a tener la experiencia con Dios. ¿Estás seguro de que ves más claramente que yo? No sería nada extraño. En tal caso, trátame como quisieras ser tratado en circunstancias análogas. Muéstrame un camino mejor que el que conozco. Muéstramelo con pruebas claras de las Escrituras. Y si acaso me demoro por algún tiempo en el camino por donde estoy acostumbrado a andar, y no me muestro dispuesto a dejarlo, ten conmigo un poco de paciencia. Tómame de la mano y guíame según la medida de mi capacidad. No te enojes si te ruego que no me abrumes a golpes para que apresure el paso. Apenas puedo caminar lenta y débilmente, y si me maltratas, no podré dar un solo paso. Te pido, además, que no me apliques calificativos duros para traerme al buen camino. Aun cuando yo esté muy equivocado, no creo que ese método me llevaría por buen camino. Más bien me haría huir de ti, y por tanto me apartaría cada vez más del camino. Si te enojas, posiblemente yo también me enoje, y entonces no habrá gran esperanza de encontrar la verdad. Son palabras de John Wesley, padre del metodismo. Justamente las recuerdo y las hago mías porque el próximo domingo, 24 de mayo, se celebrará el Día Wesley en todo el mundo metodista. Y se celebra y se hace memoria de ese día porque fue en ese día
cuando Wesley, escuchando leer el prefacio de Lutero a la carta a los romanos, ahí, rodeado de los hermanos moravos, sintió un fuego extraño en su corazón. Un fuego extraño que evidentemente fue la gracia de Dios actuando en él. A partir de ese día, todo cambió en su vida. Y de ahí, de facto, surgió el movimiento metodista. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros, y os congregará el Dios de Israel. Hola hermanos, la lectura de hoy es Romanos 5 del 1 al 11. Resultado de la justificación. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los limpios. Ciertamente, apenas morirán algunos por justos. Con todo, pudiera ser que algunos osaran morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchos más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Continuando con la liturgia de la palabra, vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 34. Entonces vienen a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer y no dejase hijos, que su hermano tome su mujer y levante linaje a su hermano. Fueron 7 hermanos, y el primero tomó mujer, y muriendo, no dejó simiente. Y la tomó el segundo, y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente. Y el tercero de la misma manera. Y la tomaron los 7, y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dice: No erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios. Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, mas Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Y llegándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón y de todo entendimiento y de toda alma y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: ¿No estás lejos del reino de Dios? Y ya ninguno osaba preguntarle. Dios les bendiga, hermanos. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo
le bendiga, mis hermanos. Hoy estamos 24 de mayo. Hoy celebramos el Día del Corazón Ardiente. ¿Qué es el Día del Corazón Ardiente, hermanos? Es la experiencia de Juan Wesley, el que inició el movimiento metodista. Aquel hombre, hermanos, que tuvo una experiencia con Dios, y esa experiencia lo movió a predicar el Evangelio, y así empezó a despertar aquel espíritu de otros personajes para crear el movimiento metodista. Hasta el día de hoy hemos llegado a comprender también, hermanos, cómo Dios mueve los corazones de cada uno de nosotros. Quisiera, hermanos, hablar del antes de Wesley. El antes de Wesley, hermanos, era un hombre sincero, era un hombre noble, era un hombre con principios. Era un hombre, hermanos, que buscaba a Dios. Y buscó a Dios de muchas formas. Él, hermanos, se sentía culpable por algunas cosas que había hecho. Él se sentía con ese estado de pesadez en sus vidas. Y llega ese día, hermanos, en la calle Aldersgate, donde con muy pocas ganas fue a ese lugar, pero impresionado, hermanos, por la fe de aquellos moravos, él acudió a ese lugar y llegó a ese lugar. Había una lectura, hermanos, de prefacio de Lutero hacia a la epístola de los Romanos. Y aquel que leía, y mientras que aquel que leía, Juan experimentaba ese cambio que Dios opera en nuestras vidas. Y después de ahí se levantó a predicar el Evangelio de la fe. Y es cuando nosotros podemos decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tienes paz para con Dios? ¿Tienes esa relación con Dios? Y tienes, cuando hablas con Dios, tienes esa paz de que Dios te dice todo está bien, estamos en armonía. Es verdad que tienes algunos errores, cometes algunas situaciones, pero estás en paz conmigo. ¿Por qué? Porque tenemos esa comunión. Porque ¿quién también tenemos entrada por fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios? Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta palabra, hermanos, tiene que caer en cada uno de nosotros. Hoy en día, hermanos, he visto predicadores fatalistas que están diciendo que el chip, que el G5, que tantas cosas que verdaderamente, hermanos, preocupan a la feligresía. Pero el Espíritu de Dios, hermanos, no es preocuparnos y no es asustarnos, no es meternos el temor, sino es traer paz. Paz, hermanos, para con Dios. En medio de las tribulaciones, en medio de todo aquello, hermanos, tenemos que tener paz, porque ese es el Espíritu de Dios que trajo a nuestras vidas. Wesley, hermanos, en ciertas formas, hermanos, caía en fatalismos. Pretendía ser bueno, pretendía, hermanos, ayudar a otras personas, pero caía en fatalismos, caía en extremos. Tan así, hermanos, que en el Club Santo, en las medidas de ayuno, un amigo de él, un consiervo de él en Oxford, murió por el extremo, por caer en el extremo del ayuno. Él se sentía culpable por esa situación. Wesley necesitaba ese encuentro con Dios. Y no pretendo, hermanos, decir que era una persona mala. No era una persona mala. De hecho, era una persona buena. Pero necesitaba, hermanos, encontrarse con Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos encontrarnos con Dios. Nosotros nos hemos encontrado con Dios, hermanos, en muchas situaciones. Yo quiero mencionar el nacimiento de mis hijos ha sido un encuentro con Dios. Momentos difíciles de tribulación en donde Dios trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque otras personas dirían,
no deberías de estar en esta situación, sino que deberías de estar un poco más alarmado, pero Dios sobrepasa tu entendimiento y da esa paz. En los momentos, hermanos, de una partida de un ser querido, Dios está con nosotros y da ese consuelo. Da ese consuelo. Es esto, hermanos, lo que tiene que haber, esa transformación. Esa transformación, hermanos, del día al día. De ver a una persona, hermanos, en la calle y ver su necesidad y acercarse a Él y presentarse delante de Él y decirle que hay esperanza, y no solamente que hay una esperanza, sino también brindarle el apoyo. Aquellas personas que son menospreciadas, aquellas personas que las ven a otras personas y las ignoran, como a la persona que se dedica a la prostitución, como aquellas personas que se encuentran en el homosexualismo, aquellas personas que también buscan de Dios, pero la misma iglesia se ha encargado de alejarlas de Dios y no le ha dado la oportunidad de vivir en comunidad en Cristo. Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que ser agentes de cambio. Necesitamos ser personas que transformemos el mundo a través, hermanos, de la justificación por la fe. A través, hermanos, de que Dios sea el que obre en cada uno de nosotros. Que Dios sea el que hable a través de cada uno, que hable a cada uno de nosotros. Y Él sea el que nos hable y nos diga por dónde caminar. Es esa experiencia, hermanos, en que tenemos que entender y comprender la obra de Dios que actúa en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, hoy rogamos a Dios que esa experiencia que tuvo Verde, esa experiencia, ese amor que aquellos clérigos no se acercaban a las minas de carbón, que aquellos clérigos no se acercaban a los pobres, y aquel corazón que sintió arder su corazón, se acercó a aquellas personas. Se acercó, hermanos, a las cárceles. En las cárceles hubo libertad, y no solamente física, sino espiritualmente. No es lo que necesitamos el día de hoy. Tener experiencias con Dios y ver con los ojos de Dios la necesidad que hay actualmente. Es por eso, hermanos, que Dios está actuando en nuestras vidas. Dios, hermanos, está transformando nuestros corazones. Como Iglesia de la Santísima Trinidad, tenemos, hermanos, que ser una iglesia que muestre su amor, sin ver a quién estamos haciendo la obra. Tenemos que mostrar su amor a todo aquel que Cristo traiga a sus pies. Y que el Señor, hermanos, esté dando bendición en nuestras vidas y transformación en cada uno de nosotros. Dios le bendiga, mis hermanos. El Señor esté con ustedes. El eco de mil voces sonoro se levanta, llenando con su acento
Inclinemos nuestro rostro y recibamos la bendición de Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y pensamientos en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sea con vosotros y more en vosotros eternamente. Amén.